Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia en este nuevo webinario o webinar que está siendo organizado por el Foro LAC justamente con motivo de la convocatoria del Fondo de Innovación que tendremos a partir del 1 de junio. Están todos con el micrófono cerrado, o sea, en mute o cerrado, justamente para evitar que podamos escuchar el ruido de sus oficinas. Siempre hay un ruido de las conversaciones en la oficina, así que por eso hemos cerrado los micrófonos. Sin embargo, cuando empiece la sesión de preguntas y respuestas, vamos a poder abrir los micrófonos y yo les ruego a ustedes que al lado de su nombre van a ver una mano. Si ustedes hacen tic en esa manito, yo les puedo abrir el micrófono y podrán hacer sus preguntas. Este webinario está siendo grabado tanto en audio como en video y se compartirá con todos ustedes una vez que lo hayamos procesado y lo hayamos subido a nuestro canal de YouTube. ¿Qué más quería decirles? Yo soy Milka Dinev, soy la coordinadora del Foro LAC y también tenemos la presencia de la señora Nora Quesada, presidenta del Foro LAC, que va a ser también parte de la presentación. Tenemos hasta el momento 11 asistentes, más nosotras dos. Esperamos que la gente se vaya conectando y creo que podremos empezar ya que lo vamos a grabar todo. Así que bienvenidos, muy buenos días. Acá hay una pregunta. No, es un hola Milka, gracias, de Claudia Díaz. Hola a todos, muy bienvenidos. Y empezamos con la presentación de Nora Quesada. Así que Nora, adelante. Sí, muchas gracias, Milka. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El propósito de este webinar el día de hoy es poder lograr una mayor participación por parte de los miembros del Foro LAC para acceder a fondos de innovación, del cual hablaremos en breves minutos. Milka, si eres tan amable y puedes proyectar la presentación. Muchas gracias, Milka. Esta presentación, como ustedes saben, se realizó en inglés el día 15 de mayo para precisamente ampliar la base, digamos, de las personas que desean participar en este tipo de iniciativas. Y yo voy a hacer la presentación en nombre de Sofía Delivi Ori, quien es la administradora del Fondo de Innovación por parte de la Coalición de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva. La siguiente, por favor, Milka. Seguramente ustedes saben, sobre todo los que han estado, los que han sido miembros del Foro LAC ya por algunos años, o sea, desde el año 2010, desde el Fondo de Innovación realmente de la coalición, es una de las iniciativas más importantes de la coalición, puesto que promueve y financia actividades que impulsen los objetivos estratégicos de la coalición, que básicamente están basados en los 4 pilares, que son la equidad, la calidad, la disponibilidad y lograr una amplia oferta y libre selección de insumos de salud reproductiva. Asimismo, fue establecido desde el año 2008 y ha financiado más de $5 millones haciendo diferentes acuerdos, tanto pequeños, medianos como grandes. Después hablaré de eso más adelante. Y asimismo, ha apalancado más de $19,5 millones a través de estas iniciativas. La siguiente, por favor.
Como mencionaba Milka, en esta nueva ronda que inicia el 1 de junio, se va a lanzar la convocatoria de esta nueva ronda en 3 idiomas, inglés, español y francés, y obviamente queremos que cada vez más los miembros del Foro LAC puedan participar haciendo sus propuestas, y para ello es importante entender cuál es el proceso y cuáles son las prioridades que busca financiar este fondo de innovación. Entonces, el primer paso consiste en que todos los miembros y participantes del Foro LAC, en este caso, se sientan a discutir ideas sobre qué es lo que quieren hacer para avanzar en los 4 pilares que les mencionaba anteriormente. Y para ello pueden ustedes sostener reuniones de diferente tipo, ya sea presenciales, por videoconferencias, circular ideas a través de correos, reunirse en pequeños grupos para discutir posibles proyectos colaborativos, alianzas que quieran hacer con otros miembros que ustedes sienten que tienen fortaleza para poder presentar una idea y llevarla a un fin exitoso. Y también, obviamente, durante ese proceso, cuando se empiezan a generar ideas, es importante que ustedes soliciten retroalimentación de nosotras, en este caso, Milka y mía, para poder enfocar mejor esas ideas y poder después avanzar al siguiente paso, que sería ya realizar una nota conceptual. Entonces, una vez ustedes han definido esa idea o esa idea, las organizaciones que están desarrollándola van a hacer una nota conceptual y se presentará al presidente y al secretariado del mecanismo de implementación. En nuestro caso, el mecanismo de implementación es precisamente el Foro LAC. Hay otros grupos de trabajo que trabajan también a nivel global y ustedes están totalmente en la libertad de participar en ellos también. Sin embargo, nosotros a través del Foro LAC estamos facilitando el proceso, ya que todo lo hacemos en español y les podemos ayudar a aclarar dudas y a impulsar sus ideas y concretarlas de una manera más efectiva. Recuerden que la nota conceptual no debe pasar de 200 palabras, es simplemente expresar en una nota conceptual cuál es la idea que tienen detrás del proyecto que posiblemente van a desarrollar más adelante. Siguiente, Milka, por favor. Entonces, el tercer paso es, una vez han desarrollado esas notas conceptuales, se eligen por cada mecanismo de implementación, o sea, en este caso, el Foro LAC, se seleccionan máximo 2 notas conceptuales, de acuerdo con unos criterios que Milka va a explicar más adelante, y los miembros desarrollan ya una propuesta completa que se entrega posteriormente al Comité de Selección del Fondo de Innovación. Esta propuesta siempre es muy importante que incluyan tanto al presidente del grupo y al secretariado a lo largo de todo el proceso, precisamente para poder enfocarse en lo que realmente se necesita. Y el cuarto paso ya es la decisión del Comité de Selección del Fondo de Innovación. Este se reúne para revisar las propuestas presentadas por todos los mecanismos de implementación y aplican los criterios de selección para calificarlas, financiando aquellas que puedan cubrirse con el monto estipulado en cada ronda. En este caso, generalmente está entre 400 y 500 mil dólares en total por ronda. Sin embargo, no quiere decir que las propuestas aprobadas no puedan llegar, digamos, a un máximo de 200 mil dólares. Una sola, pueden dividirse en varias pequeñas propuestas de menor cuantía. ¿Cuál es el cronograma de la siguiente convocatoria? El 1 de junio se lanza la convocatoria, como les mencionaba. El 15 de junio se esperan las notas conceptuales por parte de los diferentes proponentes para que sean enviadas a Milka y a mí. El 29 de junio
se les notificará cuáles notas conceptuales han sido seleccionadas, ya para que los seleccionados puedan desarrollar una propuesta completa. El 23 de julio se determina cuál es el borrador final de la propuesta, para que sea enviada una vez con todos los criterios y con toda la retroalimentación que se les ha dado a los proponentes, cómo ya finalizar la propuesta para ser enviada finalmente al Foro LAC. Y el 3 de agosto se van a enviar ya en versión final y traducidas al inglés, porque obviamente para que el comité las pueda evaluar tienen que estar todas en inglés. Se enviarán a la administradora del fondo, que es Sophie, la persona que les mencionaba inicialmente. Entonces, el proceso es muy, muy claro, muy rápido, y ahora veremos con Milka en qué consiste, cuál sería el contenido de esas propuestas y el enfoque de esas propuestas para que tengan éxito y tengan grandes probabilidades de ser aceptadas a nivel del comité de evaluación. Milka. Muchas gracias, Nora. Justamente una de los comentarios y de los retos que hemos tenido en algunas de las convocatorias ha sido que muchos de nuestros miembros no han comprendido la necesidad de que todas las propuestas tengan como objetivo principal los insumos, ¿no? En inglés se usa mucho la palabra supplies lens, ¿no? Una perspectiva de insumos. ¿Y a qué nos referimos con estas perspectivas de insumos? Justamente las propuestas que hemos recibido en la última ronda, que fueron más o menos en el mes de enero de este año, fueron quizás de las mejores que hemos recibido en toda la historia del Fondo de Innovación. Sin embargo, no pudimos tener ninguna propuesta de nuestro Foro LAC aprobada, lo que fue muy, muy triste, porque a pesar de que la calidad de las propuestas era muy, muy alta, estaban bien escritas, eran interesantes, muchas de ellas no tenían lo que nosotros le llamábamos la perspectiva de insumos. O sea, utilizaban insumos, mencionaban el tema de anticonceptivos o de insumos de salud materna, pero no tenían una perspectiva de insumos. Todos incluían abundantes referencias a insumos, algunas estaban enfocadas en DIUs, otras estaban enfocadas en condones, incluso tuvimos propuestas que tenían como enfoque los lubricantes, pero parece confusión en la mente de muchos de nuestros miembros y solicitantes sobre qué cosa nosotros denominamos una perspectiva de insumos. Entonces, durante la discusión de hoy día, la esperanza que tenemos es justamente de poder comunicarles a ustedes y aproximarlos a lo que nosotros consideramos una perspectiva de insumos. Todo debe de ser obviamente aplicado al contexto de cada país y de cada área problemática, y por lo tanto tenemos que también entender la distinción entre demanda y oferta de los insumos. Toda esta oferta y demanda tiene una línea gris, ¿no? No es a veces muy fácil determinar hasta dónde tenemos la oferta y cuándo empieza la demanda, o hasta dónde termina la demanda y empieza la oferta. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que ver de cómo aplicar una perspectiva de insumos a un problema. También hay otro asunto que quisiera yo abordar el día de hoy, es en el rol que el Fondo de Innovación juega en permitirnos a nosotros, la coalición como el ente global, a alcanzar
nuestros objetivos estratégicos y así como las implicancias que durante el proceso de revisión de las propuestas tenemos para lograr esos objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, ¿qué es primero lo que nosotros entendemos como perspectiva de insumos? Primeramente es lo que nosotros hablamos del posicionamiento del producto, la elección del producto y el movimiento del producto. El producto correcto, al precio correcto, en el momento preciso y correcto, ¿no? Entonces estamos hablando de posicionar el producto, estamos hablando de elegir el mejor producto. Elección, movimiento del producto, el flujo, a eso nos referimos con esta perspectiva de insumos, pero sobre todo a los factores sistémicos que hacen posible la libre elección, el flujo del producto y su disponibilidad. Y aquí yo quiero utilizar una frase que usó mucho John Skibiak durante la presentación que hizo sobre esta perspectiva de insumos. Es la interfase entre el producto y el sistema de salud. No es la provisión de servicios como tal. O sea, llegar con 100.000 DIUs a una población adolescente en una región marginal, eso no es una perspectiva de insumos de acuerdo a la definición que la coalición le da, sino se enfoca en la interfase entre el producto y el sistema. Para muchos de los mecanismos implementadores de la coalición, ¿no? Existe una conexión muy cercana entre el producto y el sistema más amplio de distribución de los mismos insumos. Para los mecanismos que se enfocan en las necesidades de ciertos segmentos claves, es más difícil segmentar al producto del usuario final. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el foro LAC hay gente que se dedica solamente al registro de productos o se dedica solamente a la logística de los insumos. Para ellos es mucho más fácil tener una perspectiva de insumos porque justamente manejan esa relación del insumo con todo el sistema de salud. En cambio, para aquellos que nos dedicamos a jóvenes, a población afrodescendiente, a la población viviendo en situación de vulnerabilidad, ahí para nosotros nos resulta mucho más difícil separar el insumo de la población a la que estamos sirviendo. Entonces, lo que no se van a aceptar propuestas en donde la dación del servicio sea el fin principal. No estamos hablando, como se dice en inglés, del service delivery, de la entrega de servicios. No estamos hablando de cómo se usa el producto o si el producto cumple con las necesidades del usuario. En resumen, lo que no estamos haciendo es cubrir la interfase entre el usuario y el producto. Estamos realmente cubriendo la interfase entre el producto y el sistema completo, el sistema integral de salud, a través del cual el producto pasa desde el fabricante hasta el último establecimiento de salud. Estamos hablando de las políticas que gobiernan lo que los agentes compradores adquieren. Estamos hablando de los mercados
que determinan los precios del producto. Estamos hablando de la concientización sobre la existencia de un producto que determina si los agentes compradores lo adquieren o no. Para muchos mecanismos implementadores de la coalición, siendo el Foro LAC uno de ellos, esta conexión entre el producto y los factores sistémicos está dentro del propio mecanismo de implementación. Por ejemplo, tenemos el grupo de trabajo de desarrollo de mercados. Ellos se enfocan en todo lo que es desarrollo de mercado y las poblaciones realmente se benefician de ese trabajo y por lo tanto esa interfase del producto con ese sistema de mercado es algo que el Fondo de Innovación cubriría dentro de sus parámetros. Lo mismo es ocurre con el grupo de trabajo del fortalecimiento de sistemas. Este grupo de trabajo se enfoca en la visibilidad de los flujos de producto y su mejor alineamiento entre los actores de toda la cadena de logística. Para ellos es mucho más fácil también presentar una propuesta a este fondo de innovación, ya que se enfocan más en el sistema. El problema es que en la búsqueda de las barreras que afectan a estas poblaciones, y aquí vemos, ¿no? Poblaciones de todo tipo, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, todas estas son poblaciones de gran interés a nuestro Foro LAC y también de gran interés a los objetivos estratégicos de la coalición. En otras palabras, podemos nosotros trabajar con un grupo específico como beneficiario de nuestros proyectos con el fin de tocar inequidades económicas. Pero lo que nosotros debemos de hacer es pensar en cómo los productos llegan a ellos desde una perspectiva sistémica. Algunos grupos, y especialmente algunos grupos en situación de vulnerabilidad, se benefician de las intervenciones que hacemos y las intervenciones que están identificadas en nuestra estrategia, pero ninguno de estos grupos representan el punto inicial de nuestro trabajo. El punto inicial de nuestro trabajo son los insumos, ¿no? Y entiendo que muchos de nosotros podamos decir, bueno, las poblaciones son más importantes que los insumos. Eso es verdad, pero dentro de esta perspectiva del Fondo de Innovación es el insumo el que toma el rol protagónico. Entonces, si comenzamos a ver los indicadores estratégicos de la coalición, que ustedes los pueden encontrar en nuestra página web, veamos cuáles son los elementos de una perspectiva de insumos. Yo antes les hablé un poquito sobre la estrategia de la coalición y los objetivos estratégicos. Nosotros tenemos 4 pilares estratégicos: disponibilidad, equidad, calidad y libre elección. Y la naturaleza sistémica en la cual los pilares se interrelacionan están muy bien explicada en nuestra estrategia, que como les repito la pueden conseguir en nuestra página web. Pero podría ser para ustedes mucho más fácil desarrollar sus propuestas mirando cuáles son los indicadores que son los que medimos de acuerdo a nuestra estrategia. Todos estos indicadores están contenidos en las páginas 16 a 24
de la estrategia de la coalición. Y de cierta forma, estos indicadores les permiten a ustedes descomponer las descripciones tan gruesas, tan amplias que a veces se dan sobre nuestros objetivos estratégicos. Así que yo les sugeriría que miraran esos indicadores estratégicos y vieran cómo sus propuestas pueden ayudarnos a contribuir a esos indicadores. Por ejemplo, la semana pasada se reunió un grupo de personas interesadas en establecer un nuevo subgrupo de trabajo dentro del grupo de trabajo de abogacía. Y esta gente que se reunió quería dedicarse a ver la posibilidad de mejorar las necesidades de insumos de salud reproductiva en poblaciones que están viviendo una emergencia humanitaria. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con la cantidad de personas desplazadas de Venezuela a Colombia, venezolanos en Perú, venezolanos en Brasil, ¿no? El objetivo de este subgrupo era el de tener un mejor entendimiento si era necesario crear este grupo, si tenía sentido para la coalición mantener un grupo que se dedicara al tema de emergencias humanitarias y también ver qué es lo que ellos podrían hacer en el caso de emergencias humanitarias. La coalición ha tenido realmente un rol de muy larga data en el tema de crisis humanitarias y el tema de resolver las necesidades de insumos para poblaciones desplazadas. En el pasado hemos levantado la voz de muchas de estas poblaciones desplazadas con los donantes y con los fabricantes con el fin de conseguir más y mejores insumos para aquellos desplazados, ¿no? No solamente por situaciones políticas, sino también de desastres naturales. Bajo nuestra actual estrategia, las iniciativas en el espacio humanitario se enmarcan de una manera diferente, no están específicamente atadas a países en crisis, sino a los indicadores que operativizan el contenido de nuestros 4 pilares estratégicos. En el caso de las crisis humanitarias, hemos podido, por ejemplo, identificar 7 de nuestros 18 indicadores que representan la viabilidad de alternativas para resolver algunos de estos retos que presenta una situación humanitaria. Ahí, por ejemplo, tenemos el indicador 1, 3, 6, 7, 8, 14, 16, rol convocante y multisectorial de la coalición. Esto es quizás el rol más importante que la coalición tiene, el poder de convocar a múltiples actores de la escena de los insumos, el responder a tiempo, responder inmediatamente, el no esperar 6 meses para una respuesta humanitaria, sino una respuesta que sea muy sensible al tiempo. Fortalecer la fuerza laboral, estimar mejor las necesidades y estimar la demanda, lo que en inglés se le llama el forecasting, ¿no? La estimación futura de necesidades. El indicador 8, políticas. ¿Qué políticas se necesitan o no existen que necesitamos fortalecer o crear para que se pueda proveer de insumos de salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia humanitaria? Entonces, como verán, acá tenemos 2, 4, 7 indicadores, ¿no? De los 18 que tenemos en el plan estratégico, que nos permiten justificar
un enfoque de insumos en una situación de crisis humanitaria. Ahora vamos a la siguiente lámina, si tienen un poquito de paciencia conmigo. Estoy manejando tanto la plataforma como el PowerPoint, o sea que les ruego que me tengan un poquito de paciencia. Entonces, ¿cuál es el rol que normalmente el Fondo de Innovación tiene y que normalmente nosotros en el secretariado no podemos hacer? El Fondo de Innovación, como se dice vulgarmente, pone los zapatos en la tierra, ¿no? Llena de polvo los zapatos, pone pies en la tierra. El secretariado, como saben ustedes, somos 12 personas en Bruselas, en Washington, en Dakar, en Lima, y entonces no tenemos la posibilidad ni la capacidad de implementar la cantidad de ideas y de intervenciones que pueden resolver el tema de insumos en todos nuestros países. Por lo tanto, el Fondo de Innovación para nosotros es el mecanismo que nos permite avanzar todas nuestras áreas estratégicas en base al trabajo de nuestros miembros. El Fondo de Innovación, cuando fue lanzado, su objetivo primero y más importante es justamente el de avanzar el trabajo de los mecanismos implementadores, avanzar el trabajo, en este caso, del foro LAC. Y por lo tanto, por definición, tenemos que tener a todas las intervenciones alineadas a los distintos planes de trabajo. Varias veces hemos compartido con ustedes el plan de trabajo del Foro LAC, las prioridades del Foro LAC, así que sería interesante que ustedes revisen y busquen en sus archivos estos documentos que hemos venido compartiendo a lo largo de los varios años del Foro LAC. Si alguien quisiera mayor información, por favor, les ruego que me envíe un email, inmediatamente le respondemos, ¿no? Por lo tanto, lo que quería también decirles era que es muy importante que se vean dos áreas en donde nosotros necesitamos fortalecer el trabajo. Número uno es el área de equidad, ¿no? Es necesario que veamos un aumento al acceso de insumos de salud reproductiva en poblaciones marginales y en poblaciones que viven en marginalidad. Hablamos de adolescentes, de poblaciones rurales, los pobres, las víctimas de crisis humanitarias. Pero recuerden que siempre tenemos que ver los insumos desde una perspectiva sistémica. Usando la analogía que utilicé anteriormente y mi sugerencia de empezar a ver todos nuestros indicadores estratégicos, vincúlenlos con el problema que ustedes hayan identificado. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos aumento de insumos de poblaciones en situación marginal, jóvenes, población rural, pobres, personas desplazadas. Hay todos estos indicadores, el 10, el 13, el 14, el 15, el 16, que podrían contribuir justamente al aumento al acceso de insumos. Y otra de los retos que vemos son las barreras de insumos tanto para el aborto seguro, el aborto médico seguro y las necesidades de salud sexual y reproductiva de los jóvenes, ¿no? Entonces, estas son dos de las
de las áreas en donde necesitamos mostrar mejores indicadores para nuestro fondo de innovación. Así que queremos promover propuestas que se enfoquen en los retos de conseguir insumos para el aborto seguro. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pero en América Latina el aborto no es legal, pero sí es legal en la mayoría de países y por ciertas causales. No es legal en todas las causales, pero sí la mayoría de países tienen el aborto por causales que es legal, y por lo tanto en esta ronda el Fondo de Innovación quiere hacer un llamado especial para ver qué barreras sistémicas, qué relación de los productos mifepristona, misoprostol existe en relación con el sistema de salud. Y además, ¿qué otras barreras tenemos para el tema del acceso de los jóvenes, de los adolescentes a insumos, tanto insumos de salud sexual y reproductiva y anticonceptivos, como insumos para el aborto seguro y legal? Con esto yo he terminado con esta presentación que hizo John Skibiak en el último 15 de mayo, y creo que ahora, Nora, podemos abrir el micrófono para las preguntas. Como les dije al inicio, si alguien tiene una pregunta, me levanta la mano y podemos abrirles el micrófono. Así que estoy esperando que levanten la mano para abrir el micrófono. Acá tenemos una pregunta de Germán López. A ver, Germán, el micrófono está abierto, Germán. Adelante. Hola, Ricardo y Dora, mucho gusto, buenos días, gracias por este webinario y por todo lo que me acondicionas por la gente que más lo necesita. Una pregunta, en este momento, como tú mencionabas, la crisis migratoria venezolana que está afectando significativamente a los países andinos y a otros, en especial a los andinos. Quisiera tener conocimiento. ¿Creen ustedes que una propuesta que abarque una fase grande de estimación de necesidades de insumos anticonceptivos para esta población que no está teniendo esta atención, puede estar, es posible que sea aprobada o que pase por lo menos las primeras etapas y que incluya de todas maneras alguna estrategia de distribución? ¿O solamente podríamos pensar en la fase de estimación de necesidades? Gracias. Mira, Germán, una de las ventajas de este fondo de innovación es que solamente se te pide una nota conceptual de 200 palabras. Por lo tanto, si ustedes tienen una idea, 200 palabras, estamos hablando de un párrafo, 2 párrafos máximo, ¿no? En donde puedas plasmar la idea que tienes, y Nora y yo, de acuerdo a todos estos lineamientos que hemos querido compartir con ustedes, podemos evaluarla y darte te podemos dar algunas sugerencias de cómo mejorarla o cómo mejorar el enfoque en base a todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Una estimación de necesidades y establecer una estrategia sería fabuloso, especialmente porque tengo entendido que el Departamento de Estado y USAID
ha dedicado 18 millones de dólares para que Colombia atienda la crisis venezolana. Por lo tanto, ustedes podrían pedir un pequeño fondo aquí al Fondo de Innovación y apalancar con algo más importante proveniente de USAID y del Departamento de Estado para lo que es el service delivery, ¿no? La entrega de servicios. Nosotros podemos quizás apoyar una preparación de estrategia y una preparación de necesidades para que luego ustedes puedan solicitar fondos que les permita financiar el servicio. Así que tu idea sería fantástica y esperamos recibir una nota conceptual de Profamilia apenas ustedes puedan, ¿no? Ok, gracias, Mica, te agradezco porque No, esa es una preocupación muy grande. yo me imagino. Gracias, Germán. Te cierro el micrófono para no escuchar el ruido de fondo y ahora paso a la manito de Carolina Arauz. Acá está Carolina, tienes el micrófono abierto. Adelante. Hola, buenos días a todos. Carolina Arauz, de Nicaragua, de IPA Centroamérica. Yo tenía dos preguntas, Milka y Nora. Una de ellas es de que en esta propuesta de nota conceptual, nosotros nuestro abordaje como institución es enfocado en los derechos sexuales y reproductivos y también en el abordaje de la atención integral del aborto. Pero vinculándola también en la nota, pensamos nosotros con toda la estrategia de atención integral que implica eventos tétricos y que puede implicar todo el manejo de la cadena de suministro de anticonceptivos. Y ahí era mi pregunta. Nosotros somos miembros del Foro Lab, pero nosotros podríamos en la nota conceptual presentar una propuesta donde nosotros nos podamos asociar a nivel local con otras organizaciones que no sean parte del Foro Lab para poder llevar a cabo la estrategia que queremos plantear. Esa es una de mis preguntas. La otra pregunta... Sí, adelante. Y la otra es, como es un enfoque sistémico, ¿verdad? Y con experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional en cadena de suministro, y que es mi pasión, de pronto miro que es necesario también el abordaje o el apoyo por otras organizaciones, ¿verdad? De que están en el Foro Lab, pero que en este momento pues no estamos trabajando de manera conjunta. Es posible también que a través del Foro Lab y de estos grupos pudiéramos ver, plantearlo, pero con la perspectiva de que a lo largo del desarrollo de la propuesta pudiéramos tener apoyo, por ejemplo, en el caso de estimaciones, en el caso de, por ejemplo, de registro sanitario, por ejemplo, en algunos países, con los productos, por ejemplo, para la atención del aborto seguro. Ok. Nora, ¿tú quieres responder o voy yo? Sobre el tema de asocio... Sí, por favor, sí, adelante. Gracias. Sobre el tema de asocio con otras organizaciones. Nosotros vemos con muy buenos ojos que una propuesta venga en alianza de varias organizaciones. Si en caso ustedes no encuentran un miembro del Foro LAC con quien asociarse, eso no importa, con tal que el receptor principal sea miembro del Foro LAC, es elegible para el Fondo de Innovación. Lo que sí te rogaría es que conversaras con tus asociados y vieras la posibilidad de que también se conviertan en miembros del Foro LAC. Eso es parte de nuestro trabajo de promoción. Y asociarse con otros miembros de la coalición, por ejemplo, con algunos fabricantes, por supuesto. Y si nosotros podemos ayudar a facilitar ese asocio, también lo podemos hacer. Te doy un dato, por ejemplo, los colegas de ProSalud en Bolivia tuvieron algunos problemas para conseguir el Sayana Press. Fue Foro LAC
quien los puso más en contacto con la oficina principal de Pfizer y poder conseguir un mejor precio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos llegar a algunos fabricantes que son miembros también de la coalición y podemos crear y catalizar algunas oportunidades. Así que encantada, cuando quieras, es algo que podemos hacer sin mucho problema. Gracias. ¿Eso contesta a tus preguntas? Sí, Milka, gracias. Entonces, ahora paso el micrófono a Claudia Díaz. Buen día, Claudia. El micrófono está abierto. Hola, Milka. Hola, Nora. Buenos días. Claudia Díaz, Ciudad de México. Estamos ahora trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina. Y uno de los temas que nos interesa explorar es el uso de aborto con medicamentos entre la población estudiantil, que siempre es una cifra difícil de acceder, porque al menos en el caso de México es un mercado negro. La pregunta es, en el pasado el Foro LAC tenía algún tipo de restricciones para trabajar el tema de aborto, y quería saber si esa restricción ya había desaparecido. Justamente, la restricción para el trabajo de aborto, y como les he dicho en la presentación, esa es una de las líneas que estamos fortaleciendo más con esta convocatoria. No tenemos ya la restricción, tenemos un donante para el Fondo de Innovación que nos permite, nos alienta y promueve el tema de ver la posibilidad de mejorar el acceso a el aborto médico. Así que no tenemos ya ninguna restricción. La restricción que tendríamos es que la universidad todavía no es miembro del Foro LAC. Esa sería la restricción. Pero algo que podemos subsanar con una inscripción rápida de la universidad o el asocio de la universidad con algún miembro activo del Foro LAC. ¿Estamos, Claudia? Sí, lo podríamos hacer tal vez con Rufino Luna de la Secretaría de Salud. Claro, y la Secretaría de Salud es miembro del Foro LAC, así que no hay ningún problema con eso. Gracias, Milka, Nora. Gracias a ti, Claudia. ¿Alguna otra pregunta? Como les dije, acá tengo una pregunta de Aide Cabrera sobre compartir la presentación. Justamente lo que les venía diciendo, nosotros estamos grabando este webinar, así que van a tener tanto el audio como las presentaciones para poder verlas sin ningún problema y verlas con más miembros de su equipo. Yo tenía acá algunas preguntas que se hicieron en el webinar grande. Una de las preguntas era si las agencias de Naciones Unidas podían aplicar a los fondos de innovación de la coalición. Acá sí tenemos una restricción. Tenemos algunos donantes que incluyen cláusulas en sus convenios que luego no las podemos trasladar a las agencias de Naciones Unidas y a algunas organizaciones multilaterales como por ejemplo el Banco Mundial. Por la naturaleza de las agencias de Naciones Unidas hay cláusulas que fluyen de nuestros convenios y que no pueden aceptar. Así que ahí sí tenemos un poquito de problema. Sin embargo, ustedes pueden asociarse con una agencia de Naciones Unidas y pueden ser los receptores principales sin ningún tipo de restricción. Luego hubo una pregunta si se podían financiar reuniones o conferencias. El Fondo de Innovación no está hecho para financiar conferencias o reuniones como tal.
si en el marco de un proyecto específico ustedes tuvieran una reunión o una conferencia, entonces ahí sí podríamos considerar el financiamiento de dicha reunión, pero tendría que ser en el marco de un proyecto de implementación que habíamos, como lo que habíamos propuesto. Se aceptan propuestas de todos los miembros de la coalición. Las propuestas de organizaciones con fin de lucro también se aceptan. Eso incluye a organizaciones que trabajen en el sector comercial o en el sector fabricantes. La única condición es que sean miembros de la coalición. Las ONGs que quieran aplicar al Fondo de Innovación no tienen que aliarse a una organización internacional para presentar una propuesta. Las ONGs locales, como lo hemos visto muchas veces en el caso de nuestras organizaciones del Foro LAC, lo pueden hacer directamente. Y el Fondo de Innovación es justamente un mecanismo que permite que los miembros se asocien para presentar propuestas conjuntas, pero no es un requisito indispensable. Incluso sería muy interesante, porque hasta ahora nadie ha presentado una propuesta interregional. 2 o 3 organizaciones en 2 o 3 países presentando una propuesta. Recuerden que tienen hasta $200,000 para presentar una propuesta. Otra pregunta que he tenido, la coalición a través del Fondo de Innovación no financia propuestas relacionadas con la prestación de servicios. Por ejemplo, fortalecer la entrega de servicios, ¿no? Fortalecer la calidad de consejería, la información. Ese tipo de proyectos no son proyectos que el Fondo de Innovación normalmente financia. La coalición sí financia propuestas relacionadas con barreras en el acceso a insumos de salud reproductivo. Por ejemplo, si la barrera es la falta de capacitación del personal para entregar un método anticonceptivo y la propuesta se enfoca en el fortalecimiento de la capacitación del personal, esa propuesta podría ser considerada. Asimismo, podrían considerarse propuestas para mejorar la capacidad del personal de logística. Otra modalidad de financiamiento que tiene la coalición y que no hemos utilizado mucho aquí en nuestra región es que en algún momento, si ustedes necesitan un apoyo puntual, siempre y cuando se justifique la urgencia de ese apoyo, pueden aplicar a lo que nosotros llamamos fondos ad hoc, ¿no? Fondos que requieran para una propuesta que aborde temas de solución urgente. Por ejemplo, si en un país se está debatiendo una ley que podría limitar el acceso a insumos de salud reproductiva, cualquiera de ustedes como miembros del Foro LAC podría presentar una solicitud urgente fuera de los plazos de estas convocatorias para ver cómo pueden evitar que una ley limitante sea aprobada. La coalición recomienda que las organizaciones que apliquen al Fondo de Innovación hagan sus propuestas solo bajo un mecanismo implementador. O sea, si presentan una propuesta a través del Foro LAC, no la presenten a través del grupo de trabajo de advocacy o no la presenten a través del grupo de trabajo de fortalecimiento de sistemas o de mercado, porque entonces no es que van a mejorar su posibilidad, sino que nos van a confundir mucho. Así que lo mejor es presentar a través de un solo mecanismo de implementación.
Y la última pregunta que nos hicieron durante ese webinar era sobre qué fondos habían disponibles, y como dijo Nora, esta ronda hay 400 a 500 mil dólares. Una propuesta puede llegar hasta 200 mil, pero les digo con toda honestidad, las propuestas de 30, 40, 50 mil dólares donde se vea un apalancamiento de fondos son las más exitosas, ¿no? Se tiene bastante más éxito. Sí, y creo, Milka, una última cosa, y creo que es importante volver a enfatizarlo. Nosotros estamos buscando una mayor participación del Foro LAC en este tipo de fondo, en el fondo de innovación. Y queremos recordarles que las propuestas solo pueden venir de miembros que estén activos y registrados en el Foro LAC, en este caso, o en cualquiera de los mecanismos implementadores. ¿Qué es ser miembro activo? Eso implica participar en las teleconferencias, participar en todos los webinars, contribuir, sobre todo, a que la misión del Foro LAC se cumpla en la región. Por lo tanto, les animamos a que sigamos contribuyendo a que la misión del foro se cumpla, a nuevamente leer o familiarizarse con el plan estratégico del Foro LAC, a sus objetivos estratégicos y a los 4 pilares. Si nuevamente, como decía Milka anteriormente, si necesitan que les circulemos nuevamente estos documentos, por favor nos los hacen saber y se los haremos llegar. Pero recuerden que queremos seguir impulsando a través de ustedes la membresía, la misión del Foro LAC. Acá tengo una pregunta de Aide Cabrera, si el Ministerio de Salud de Bolivia es parte del Foro LAC. El Ministerio de Salud de Bolivia oficialmente no es miembro del Foro LAC, a pesar de que han participado en varios de nuestras reuniones y nuestros eventos. Los gobiernos que son miembros y que son miembros activos son México, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay. Esos son los 5 gobiernos en nuestra región que son parte del Foro LAC y que participan más activamente. El Ministerio de Salud en Bolivia todavía no es miembro. Sería fabuloso, Aide, si ustedes lo pueden convencer de la necesidad y del beneficio que podría ser de ser miembros activos del foro. Y la inscripción es sumamente sencilla y me hace saber si la necesitan tener de nuevo la liga o el link. Acá tengo a Fernando Durán que ha levantado la mano. Voy a abrirle el micrófono. Fernando, adelante. Micrófono abierto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludos, Noitas. Saludos, Milka. Mire, yo tengo 2 preguntas. Una casi me la resolvió con la pregunta de Aide Cabrera. Es que, ¿cómo solucionamos el problema en el caso de que Bolivia no es miembro del Foro LAC? Si yo tuviera una propuesta, ustedes saben, yo soy consultor independiente, pero trabajo con lo que es logística para Bolivia y Honduras también. Entonces, no sé cómo se puede hacer efectivo una propuesta mía. Tendría que compartirlo con el ministerio, proponerla yo, luego al ministerio, o más o menos cuál sería la vía mía en este caso. Mira, Fernando, los miembros del Foro LAC son institucionales. Tenemos excepcionalmente a gente como tú, como María Rosa Gárate, que siendo consultores independientes están muy involucrados en el tema de insumos en la región y no están vinculados a una institución. Yo lo que te sugeriría es llevar tu propuesta a alguno de los miembros del Foro LAC que están inscritos en Bolivia y trabajar a través de ellos. Si tú me envías un email, yo te puedo dar la lista de los miembros del Foro LAC. Tenemos una página web, una comunidad de práctica, que le llaman en inglés un Community of Practice, en donde tú puedes ver todos los miembros del Foro LAC en Bolivia. Creo que hace poco Nora les envió una nota para que se reinscriban, ¿no?
Sí, los Sí, es tengo. correcto. Y ya la tienen, Milka. Ya todos están enterados de quiénes son los miembros Exacto. y a través de ese correo hemos animado a que se conozcan mejor, que se acerquen y que discutan eh, eh, prioridades de interés común, ¿no? Entonces sería muy interesante que pudieras hablar con alguno de los colegas y ver a quién también le interesaría ser parte de esta idea que tienes, Fernando. Como que los más cercanos serían como Alberto Castro de UNFPA. El problema es que UNFPA no, como es agencia de Naciones Unidas, no puede ser receptor. Podría ser otro colaborador, pero busca entre los socios que tienes en Bolivia, especialmente en las ONGs, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pongan su manito, si no pueden escribir la pregunta, si es que no tuvieran micrófono. Bueno, yo ya no veo más preguntas, Norita. Si tú quisieras terminar la sesión, entonces, les agradezco a todos por su presencia. Sí, muchísimas gracias, Milka, y muchísimas gracias a todos. Nuevamente les animamos a participar. Cuenten con nosotras dos para ayudarles a afinar sus ideas, para volverlas en una nota conceptual y potencialmente en propuestas que sean a futuro aceptadas. Así que esperamos sus ideas para este primero de cuando lancemos la convocatoria el 1 de junio. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos y todas. Con esto voy a cerrar el webinar. Buenos días.